Pero lo más importante fueron las noticias falsas. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí es una noticia del New York Times de aquella época, donde se indicaba que una familia se había vuelto loca por consumir marihuana. Y se decía en aquella época que la marihuana era una hierba mexicana, como ya van a ver a continuación. La noticia que se publicó en 1921 decía en una parte lo siguiente: una viuda y sus 4 hijos se volvieron locos después de comer la planta de marihuana. Según los médicos, sería imposible salvar la vida de los niños y la madre quedará loca por el resto de su vida. Los vecinos, escuchando risas enloquecidas, fueron a la casa y encontraron a toda la familia loca. Eso fue lo que se dijo. Las familias simplemente estaban riendo y los vecinos dijeron: esta familia está loca. Y esto se exageró en los medios diciendo que la familia se había vuelto loca por consumir cannabis o marihuana. Pero aquí noten que ya me alejé un poco del término cáñamo o cannabis y comenzamos a entrar en la parte del término marihuana. ¿Por qué se utilizó este término? Porque este término era utilizado por los mexicanos y lo que se quería generar en aquel entonces era rechazo contra los mexicanos. Y la forma que tenían los políticos estadounidenses de generar rechazo contra los mexicanos era decir que ellos eran los que habían traído el uso del cannabis bajo el nombre de marihuana y decir que ellos utilizaban el nombre marihuana. Se comienza a generar más desinformación y aparecen, por ejemplo, esta frase de Harry Anslinger, que la dice en una de las audiencias del proyecto del Acta de Impuesto a la Marihuana de 1937, donde sin evidencia alguna declaró con respecto de un caso que había ocurrido que un solo cigarrillo de cannabis puede hacer que mates a tu hermano. Sus declaraciones eran tan ridículas como eso. Apareció un documental llamado High on the Ranch, 1929, donde el enunciado que aparece en pantalla es: si la fumas matarás gente. Enseguida en ese texto aparecen 3 hoyos y se escuchan los sonidos de disparo, como que dando a entender que el cannabis causaba todo esto. ¿De qué trataba la película? Era la historia de un joven granjero, trabajaba en el campo, alguien le da unos cigarrillos de cannabis, él utiliza el cannabis y dice: bueno, vamos a ver qué esto produce. Cuando él consume, lo encuentra, digamos, el jefe de ahí del lugar, llega y le dice: se fuma mucha hierba aquí, voy a hacer que esto cambie. Inexplicablemente, no hay motivo, ocurre que esta persona comienza a cambiar su estado de ánimo, coge un arma, hay un forcejeo y termina matando a el encargado de este rancho. Obviamente es una película que no tiene ningún tipo de sentido, pero a través de esta propaganda se buscaba dar la impresión de que el cannabis causaba todo esto. Yo me he tomado la molestia de ver todas estas películas de aquella época para poder comprenderlas y para poder narrarles cómo se manejaba eso en aquella época. Aparece también una película, Reefer Madness, de ahí se populariza lo que se conoce como la locura del porro, que fue una campaña fuerte en Estados Unidos, donde, como ustedes pueden ver, surge de una película, y a raíz de esta película surgieron otras, como por ejemplo una que se llama La cosecha o el cultivo del diablo, porque se llegó a decir que el cannabis o marihuana ya no solo era una hierba mexicana, sino que era una hierba del diablo. Uno de los casos más impactantes, fue el de un hombre llamado Víctor Licata. ¿Por qué es importante mencionar siempre este caso? Porque este caso se utilizó como herramienta para aterrorizar de la peor forma a la gente sobre lo que aparentemente ellos decían que causaba el cannabis. Como pueden ver, la noticia principal fue que el 16 de octubre de 1933, un hombre, analicémoslo detalladamente, un hombre en Estados Unidos, en Tampa, en Florida, asesinó a su familia con un hacha. ¿Qué es lo que pasó? Que al día siguiente, sin explicación, sin información sólida, la noticia apareció en el periódico. El relato, ¿cuál fue? Víctor Licata era fumador de marihuana. Y para que ustedes vean lo que había contra los mexicanos, en la noticia se dice: Víctor es usuario de marihuana, una hierba mexicana que se dice que causa locura. Esto se dijo sin información sólida al día siguiente y recorrió muchos medios, incluso hasta una década después de ocurrido. Ese fue el relato, pero ¿cuál fue la verdad? Que Víctor ya había sido estudiado antes. ¿Por qué? Porque padecía de locura criminal, padecía de impulsos homicidas y alucinaciones y tenía trastornos mentales previos. ¿Cuál fue la realidad? Que hubo historial de trastornos mentales en su familia y previamente incluso se había recomendado internarlo porque la comunidad médica entendía que podía ser un elemento peligroso tanto para su familia como para la sociedad.
¿Y cuál fue la conclusión a la que se llegó con investigaciones? Que Víctor nunca había utilizado el cannabis. Nunca se encontró ningún rastro de información que haya demostrado que Víctor haya utilizado el cannabis. Pero estas noticias falsas se utilizaban para atemorizar a la gente y para sembrar básicamente terror.